Buenos días, almas bellas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Hoy vamos a conversar, vamos a comenzar bien con nuestra sección de live, de Alma Live. Hola, hola a todos los que se están uniendo. Hola, hola, buenos días, buen sábado, ¿cómo han estado? Hoy vamos a comenzar, les estaba comentando, con nuestra eh, sección, nuestro nuevo, ¿cómo le ponemos? Una meta que tenemos, y es todas las terapeutas de Tu Alma en Calma, que todos los sábados a las 11 de la mañana, algunos van a ser a las 12, pero en principio a las 11, pero todos los sábados voy a estar acá con mis terapeutas, con una terapeuta, para que ya les contamos, Lucía, cómo se pueden agendar con nosotras. Eh, y vamos a tener temas que para ustedes nos han dicho que les interesa, son al lugar. Chévere que al final, cuando cuelgue el live, porque todos van a quedar grabados, nos cuenten qué otros temas les interesan, qué quieren que hablemos, pues porque vamos aquí a conversar de cosas como muy importantes y muy significativas. Entonces, hoy vamos a estar con una de nuestras terapeutas, estoy esperando a que entre, y es Juanita Montenegro. Y con Juanita vamos a hablar de un tema que ustedes pidieron, porque hice un live el otro día con María Alejandra Cardona de Mamazota sobre las consecuencias de una infidelidad, y llegamos a una conclusión, y es mucho esta situación que vemos en terapia, y es que eh, lo que más duele de una infidelidad es obviamente como la mentira, la traición, los secretos, el que se haga todo pues súper guardado y demás. Y yo les había puesto acá, que ya va a estar Juanita, acuerdos, ¿sí? Antes de que sucedan todas estas situaciones, porque son conversaciones, digamos, efectivas, un tanto incómodas, pero efectivas y afectivas. Hola, mi Juan. Hola Rosy, hola a todas y todos. Entonces les estaba contando por qué vamos a hacer el live de fidelidad. Y entonces les terminó la historia y ya te presento formalmente. Entonces la mayoría de personas habían dicho que no sabían cómo tener una conversación efectiva, afectiva, y hacer pactos antes. Recién uno empieza como a andar con alguien y que le gusta mucho y que vamos a tener pues un proyecto en común, y no conversamos de lo importante, de estas conversaciones que son importantes. Eso es lo que vamos a conversar hoy, Juan y yo. Entonces ahora sí les voy a dar la presentación formal, la bienvenida formal a una de las terapeutas de este proyecto, Juanita Montenegro. Juanita es psicóloga, pero aparte no, sumándole a ser solo psicóloga, porque está más, pues, mejor dicho, formada que ni pa' qué. Cuando uno estudia lo relacionado con la parte emocional, lo importante, y esto se los digo en general, es que ustedes le pregunten a sus terapeutas cómo están estructurados, qué formación tienen. Y entre más formación tengan, esto es mucho más saludable para ustedes, porque el espacio que ustedes van a tener de construcción con su terapeuta va a ser un espacio de mayor cuidado, de mayor seguridad y con mayores recursos por parte de su terapeuta. Entonces, no les dé pena, porque yo creo que hay veces como que lo asumen o les da como, no sé, un poquito de, no tengo ni idea qué, si vergüenza, pena, etcétera, preguntar, bueno, ¿y tú qué hiciste para llegar a tener las capacidades para construir aquí, para estar aquí? Entonces, me parece súper importante que se haga. Y desde allí, pues, Juanita nos va a contar qué hace, cómo está formada y qué sucede en tus espacios terapéuticos, Juani, y ya nos adentramos en este tema. Bueno, primero qué emoción, hace rato no hacíamos live, entonces me siento emocionada.
A mí me encantan estos espacios y los disfruto mucho, entonces estoy feliz de estar acá. Y pues bueno, yo soy psicóloga clínica. Digamos que desde siempre he entendido que me encanta el contacto con las personas, escuchar, comprender, como desenmarañar lo que traen. Me fascina, es mi gran pasión y creo que justo ayer hablaba con personas y les decía, es que yo creo que la terapia anda en mí, o sea, no es Sí, como soy te Juanita y soy entiendo. psicóloga, sino No, como soy esto, ¿no? Como que yo hace digo parte que, intrínseca de mi exacto, yo ser. digo que está en mi ADN Sí, emocional, o sea, que yo soy una total. sola, que yo soy psicoterapeuta, o sea, yo Sí, siento así, o sea, es mi ser, es mi exacto. ADN emocional. Exacto, Sí, tal cual. exactamente. Entonces, pues bueno, soy formada en psicología y tengo un máster, estoy próxima a culminarlo, en terapia cognitivo-conductual, que digamos que es una estrategia. Yo he aprendido porque siento que a veces los tecnicismos son muy Sí, difíciles de exacto. comprender, pero he entendido que lo que busca este tipo de terapia es enseñarle a nuestro cerebro a pensar más amable con nosotros, como Sí, comprender cuáles son esas cosas que nos latigan, como esos pensamientos que nos hacen profundo malestar, que nos hacen daño, que no nos ayudan a crecer y a surgir, sino por el contrario, nos llevan abajo, abajo, abajo y nos perdemos en ellos. Entonces, creo que el objetivo principal de este tipo de terapia es enseñarle a nuestro cerebro a pensar más amable con nosotros para permitirnos una vida también de mayor bienestar. Mm, y hay algo que me parece súper importante y es la razón por la que lo veo y lo entiendo así, y es que el cerebro no entiende lo que es real y lo que es una idea. Entonces, si no sabemos, si el cerebro no sabe distinguir lo que es real a lo que es una idea y todo el tiempo le estamos dando señales de malestar y nos planteamos desde ideas de menospreciándonos, lastimándonos, hiriéndonos, pues esa es la realidad que empezamos a construir. Entonces, digamos que eso es en la parte más formal y además tengo también conocimiento, estoy formada en sanación pránica, que es como la prima hermana del Reiki, que creo que lo conocen más, y lo que busca es a través del cuerpo energético acelerar los procesos de sanación físicos, mentales, emocionales, espirituales. Entonces, pues eso es lo que hago. Intento que este sea un coayudante del proceso terapéutico y nos ayuda un montón a eso, a acelerar los procesos que estamos trabajando cada uno. Eso es lo que hago y amo hacerlo. exacto. Y lo que sucede en un espacio terapéutico, para cerrar este capítulo, eh, en ti, ¿cómo lo podrías definir? O sea, en tus espacios terapéuticos. Yo lo pongo, por ejemplo, que es como cuando uno entra, a mí me gusta ponerlo como desde lo antropológico, ¿no? Entonces, que un antropólogo, ¿no? Lo que hace es que le genera mucha pasión y mucho interés ir más allá de lo evidente, o sea, Ujú. desenterrar cosas y después ir asociando los relatos para poder entender cómo era una cultura o parte de la historia, etcétera, etcétera. Y a mí me gusta decir que uno es como un antropólogo emocional, o sea, que nosotros vamos entrando en ese mundo que la persona tiene por allá sepultado un poco porque le da miedo entrar allí, porque no sabe qué va a encontrar, pero que además lo rige, ¿no? La rige, pues porque gran parte de las acciones que uno tiene en el aquí y en el ahora son, el mundo emocional es un solo espacio que está todo interconectado, pues tiene que ver con lo que para uno representó y el impacto que uno tuvo en el allá y en el entonces. Entonces que nosotros entramos y entre mayor descubrimiento tengamos de esa historia y le demos un sentido y la podamos volver otra vez a relatar con unos ojos distintos, que sean más propios y que se identifiquen más con la calma de uno, pues vamos a tener mayor bienestar. Entonces, a mí me gusta como, y lo insisto porque yo creo que mucha gente cree que los espacios terapéuticos son espacios de mucho dolor, y a mí me parece que lo que menos se siente es dolor. A mí me parece que se siente un inmenso alivio, ¿no? De acuerdo, sí, 100%. Sí, yo creo que lo entendería muy similar a tú, Rosy. Yo creo que para mí esta palabra desenmarañar me encanta porque, pues primero, como que veo a mi abuelita, ¿sabes? Como Sí, sí, recogiendo la sí, lana
de y de saludándola. Ajá, quitándole los nudos y volviéndola a envolver bonito para que sea más fácil de sacar y de tejer. exacto. Entonces, yo de hecho siempre empiezo mis consultas diciéndole a la persona, vamos a tejer este espacio entre las dos o los dos. Lindo. Ayer justo un consultante me decía que alivio hablarlo contigo porque siento que me ayudas a concretar lo que pasa en mi cabeza y a entenderlo con más claridad. Entonces, siento que eso es lo que pasa en un espacio terapéutico y es que a través de la conversación y bueno, de las diferentes herramientas como la meditación, el mindfulness, todas las terapias, o sea, todas las herramientas cognitivo-conductuales, lo que se logra es eso y es darle un significado distinto a las situaciones. Y es como justamente, bueno, que ahorita seguro lo hablamos, es como de qué manera puedo significar la realidad, encontrar una forma más amable de significar mi realidad, como decía ahorita, que me genere, por supuesto, mayor bienestar. Entonces, claro, en principio sí, a veces es doloroso, pero creo que el dolor es lo que nos permite a veces, no siempre, porque creo que también se puede sanar desde el amor y desde el gozo, pero a veces cuando hay dolor también es válido y lo que al final conseguimos es sanar y para mí sanar es como resignificar, resignificar una experiencia, resignificar el pasado, resignificar mi presente, cómo lo estoy viviendo y darle un significado eh, que me permita crecimiento, sabiduría, respeto conmigo misma, conmigo mismo, etcétera. Entonces creo que así lo pondría yo en palabras. Tal cual, tal cual. Entonces, mira, Zaira dice, para ya así entrar en materia, que a veces mi mamá me dice que para qué ir a la psicóloga, pero siento que es importante para mí, para sentirme bien poco a poco. Tal cual. Así es. Y te felicitamos, Zaira, porque estás escuchando tu voz interior que te está diciendo, necesito este espacio de cuidado. Todos necesitamos un espacio de cuidado en la vida. Y esos son lo que son los espacios terapéuticos, un espacio de cuidado para que te sientas bien contigo mismo. Exacto. Entonces, entrando en materia, Juani hizo como, tenemos como un hilo conductor de cuatro cosas. Y es, ¿qué es la fidelidad? O sea, como hablar un poco de tu posición, mi posición con respecto a la fidelidad, inclusive puede ser entre como terapeutas y como personas. Y los paradigmas del amor, las conversaciones efectivas y cómo hacer pactos. Entonces vamos a tratar de abarcar todo esto. También me parece chévere si tú estás de acuerdo que si hay alguna voluntaria que quiera entrar e interactuar con nosotras en el live respecto a este tema, son más que bienvenidas, lo ponen por acá y nos dicen, sí, yo quiero entrar e interactuar pues con ustedes y que conversemos. A nosotros nos encanta. Pero Sí. pues claramente, si ustedes quieren y quieren estar aquí con nosotras y vamos haciendo una conversación en común, pueden entrar dos, ¿ok? Dos voluntarios. En cualquier momento nos pueden avisar. Entonces, Juani, para ti, ¿qué es la fidelidad y cómo la abordas y desde dónde la ves? Eh, bueno, yo creo que la fidelidad, primero digamos que teóricamente es una función mental superior. ¿Eso qué quiere decir? Que no nacemos siendo fieles Exacto. y que la fidelidad es intrínseca a nosotros, sino que es algo que formamos y construimos a medida también que crecemos y que trabajamos sobre estas cosas. Y de alguna forma es como este valor moral que nos ayuda a cumplir o a, sí, a cumplir estos acuerdos explícitos o implícitos, que ahorita lo vamos a hablar seguramente, y compromisos que hemos decidido asumir. Para mí eso es la fidelidad. Yo estoy bastante de acuerdo contigo. Yo tengo una frase que digo que es que el hombre es infiel por naturaleza y fiel por convicción. Entonces, De acuerdo. eso creo que resume en parte, en un buen porcentaje, lo que tú tan bellamente estás explicando. Me parece muy al lugar que digas que es una función mental superior. No lo había visto como con ese concepto y también estoy en súper acuerdo contigo, o sea, es algo que nosotros tenemos que construir. Si no lo construimos intencionalmente, pues vamos a actuar primariamente, que ese es uno de los problemas, pues, o sea, ahí sí no piensas antes de actuar, no te escaneas antes de actuar, sino que actúas por impulso y para mí el hecho de que lo hagan, pues,
desde todos estos códigos que no se ponen sobre la mesa, que es como todo el tema de la mentira, el ocultamiento, el secreto, la traición, pero todo ese fuego interno y fuero interno de que lo quiero seguir haciendo, pues está conectado con ese impulso primario que no usas tu función mental superior, ¿sí? Total, Es sí. como algo así. Entonces, esa explicación me encantó, me encantó. Entonces, dudas, testimonios, preguntas, todo lo que quieran poner aquí es, por favor, súper, hiper, mega bienvenido. Para los que Mira sí. que Dime. había una pregunta que me hicieron cuando puse las cajitas de preguntas, Ujú. que era ¿cuál es la diferencia entre la fidelidad y la lealtad? Ah, mira, Aquí justo está, acá la están mira, Darío, preguntando. sí, ¿qué diferencia hay entre fidelidad y Sí, lealtad? Me encanta esa pregunta. a mí Gracias, Darío. se me hace una pregunta muy difícil, Ujú. pero digamos dentro, porque, y esto quiero que lo sepan, y es que uno estudia para estas cosas, o sea, uno se prepara, así como para ir a terapia con ustedes, uno se prepara, porque a veces siento que la gente tiene esta percepción de que uno llega ahí una hora y se sienta a hablar paja, las personas que de pronto no han ido a un espacio, pero hay una preparación detrás. Y se me hizo muy difícil encontrar una diferencia muy clara de cuál es la diferencia pues dentro de estas dos palabras. Algo que me resonó un montón es que siento que la fidelidad de pronto es como el objetivo final, Sí, digamos como ese gran objetivo, y la lealtad son como ese paso a paso que damos al día a día para poder mantener ese objetivo final que sería la fidelidad. Entonces, por ejemplo, la lealtad sería dentro de lo que yo considero que bueno, que también hace parte de los acuerdos. Por ejemplo, para mí la lealtad sería, pues, si mi objetivo final es ser fiel, mi lealtad va a ser como no voy a abrirle la puerta a otras personas, de pronto, como no voy a permitirme ese, sí, esa posibilidad para cuidar ese proceso de fidelidad. Voy a cuidar la forma en la que me comunico con otras personas porque no quiero que se malinterprete y que no me permita llegar a ese acuerdo de fidelidad, etcétera. Yo lo veo desde ese lugar. No sé tú cómo lo podrías ver. eh, para mí la lealtad es en principio como hacia uno mismo. O sea, la fidelidad es la puesta en escena a la lealtad que Ujú, uno tiene en principio hacia sí, uno mismo, ¿sí? O sea, si yo soy leal a mí y vivo de acuerdo a lo que yo voy construyendo como cosas que son mis principios fundamentales de vida, para mí eso es una lealtad, que es muy similar a lo que tú estás diciendo. O sea, yo tengo que tener conversaciones que en principio sean leales hacia mí misma, ¿sí? Pues porque yo no me puedo echar cuento chino a mí, ¿sí? Porque me va a generar mucho malestar conmigo, ¿sí? sí. Y la fidelidad es la puesta en escena, ¿sí? De esas lealtades. O sea, cuando, ay, Juanita se fue, algo pasó, para terminarles la historia. Entonces, ya volverá. Entonces, para mí es que si yo constantemente trabajo en ser leal a mí misma, pues voy a ser fiel, fiel también conmigo, pero pues sobre todo fiel con el entorno que me rodea, ¿sí me entiendes? Entonces como que me parece súper importante como que lo diferenciamos. Ya volvió Juanita y de una vez voy diciendo, ay, espérate, la acepto bien, algo está sucediendo. Allá, Sí, listo, qué algo pena. sucedió. Pero te estaba escuchando, Ah, Rosy, y yo creo pues, listo. que fíjate que algo que a mí me sucedió mucho tiempo en mi vida es que me eran muy infieles. O sea, tuve muchas relaciones con muchas infidelidades y creo que hacía parte de eso que tú estás diciendo de la lealtad y es, yo tenía un novio que le gustaba el rock, entonces solo escuchaba rock. Y a mí me Exacto, gustaba el muy bien. reggaetón, el dancehall, Ajá, el reggae, pero no. Entonces, como a él le gustaba el rock, exacto. solo Ahí rock. dejas de ser desleal a ti misma. Entonces, Exacto. yo creo que Ujú. inconscientemente la lectura era, pues si ella no es leal a ella, como por qué yo tengo que serle fiel Tal o cual. leal. Pues exacto, es como parte, exacto, y desde lo de él podría tener entonces lo que sea, pero exacto, acuérdense que todo lo que nosotros hacemos es un Ujú. relacionamiento con nosotros mismos y desde allí nos relacionamos con el afuera y el afuera tiene cada persona tiene un relacionamiento con él mismo y desde allí se relaciona con lo que uno manda. Entonces, exacto, esto es parte y parte, ¿sí? La lealtad sería entonces el acto de ser coherente, sí, y coherente, estoy de acuerdo, Clemen.
coherente y porque Tere lo puso más adelante, más arriba, digo, que dijo también coherencia y me parece que esa palabra es muy importante en esto, la describe muy bien, con lo que digo, pienso, siento y decido. Y por correspondencia, la fidelidad se dará como respuesta. Sí, que me parece, yo estaría de acuerdo, me parece que es muy al lugar lo que tú estás diciendo, lo describe muy bien. Yo creo que pasemos como al tema de paradigmas del amor, o sea, acuérdense que todo esto es un hilo conductor, entonces lo que queremos es como llegar a que ustedes tengan como conversación, como un paneo de todas estas cosas que les queremos comentar, pero acuérdense que esto es como el inicio de algo, ¿no? Para que ustedes se queden pensando, reflexionando, cuestionándose y tengan claro dónde están ustedes con ustedes mismas. Quiero decir aquí que Lía Vallejo y Johanna López Rico están haciendo como un request para entrar. Quiero que me lo pongan, por favor, aquí en los... en en los mensajitos para yo poder ver si quieren entrar o no y hacerlas entrar o no, porque no sé si es que quieren entrar o simplemente pusieron el request. Entonces, por favor, ayúdenme con eso. Y si alguien más quiere entrar, pues nos avisa. Entonces, ¿qué crees tú, mi Juani, que son como los paradigmas del amor? Que me parece un temazo, casi que ese es como para otro live, Sí, no, no, porque me esto es como fascina. queremos como un brochazo de Alía Vallejo si quiere entrar. Entonces, démosle a Alía Vallejo la entrada y mientras tanto vayamos hablando de los paradigmas del amor. Pues Ujú. yo creo que es importante hablar de este tema porque creo que cuanto menos paradigmas del amor tenemos, más fácil es llegar a la fidelidad. Ajá, eso es Hola, cierto. Ujú. claro, entonces hay, hay cuatro grandes paradigmas del amor em, que creo que marcan un montón de cosas. Entonces estos son, voy a nombrarlos y después como que los explicamos. Entonces son la jerarquía, la confrontación, la competencia y la exclusión. Entonces, digamos que estos son paradigmas del amor romántico, que si los Bien. vemos desde lejos es como esta forma de verlo y de interpretar el amor como el amor todo lo puede, el amor es sufrido, hay que lucharlo, etcétera, ¿no? Como toda Ujú. esta parte poco sana del amor. Entonces, Ujú. digamos que la jerarquía habla de pues una relación de poder, digamos en una relación y lo que se busca es comprender que cada quien tiene su propio poder. Sí, de pronto yo soy una crack en el tema emocional, pero de pronto mi pareja es un crack en el tema de negocios. Entonces, no por yo ser mejor o por tener este poder, más que ser mejor por tener este poder en el mundo emocional, soy más que él o él por tener esta experiencia en el tema de negocios es más que yo, sino es entender que cada quien tiene su poder y está perfecto. Yo no tengo por qué oprimirlo a él, ni él tiene por qué oprimirme a él. Entonces, creo que ahí empieza a haber una relación más simétrica, más pareja, valga la redundancia, respecto a una relación. Luego está este tema de la confrontación, que es cuando nos empecinamos en tener la idea y que tiene que ser lo que yo digo y punto. Y si no es lo que yo digo, entonces no es o está mal o no sirve. Y yo tengo una forma de verlo y es como esto de la sinergia, incluso lo trabajo mucho con mis pacientes y es en vez de que yo quiera imponer mi idea, ¿qué pasa si con tu idea y con mi idea hacemos una idea nueva? Que es como este uno más uno igual 3, no 2 sino 3. Entonces, con la idea de él, con mi idea, creamos una idea nueva que nos genere bienestar a los dos sin necesidad de pelear por tener la razón, porque además acuérdense, y yo creo que tú vas a estar muy de acuerdo conmigo, Rosy, que no hay una razón única, porque la razón y la verdad que cada uno tiene depende de su propia experiencia. Entonces, Ujú. si mi experiencia naturalmente va a ser distinta a la de la otra persona porque tenemos una historia de vida distinta, ¿por qué tendría yo o para qué lo haría yo tener que imponer lo mío cuando pues no tiene ningún sentido porque su verdad es tan válida como la mía? Y luego está como esto de la competencia, que es muy similar al tema de la jerarquía y es entender que cada quien tiene sus propios talentos. Yo, por ejemplo, entonces es que yo doy más en la casa, yo hago más en la casa, yo gano más plata, yo trabajo más, yo me esfuerzo más. No, tú de pronto tú ayudas más económicamente, pero yo también tengo mis habilidades que incluyo en la relación.
de pronto tú haces X cosa, pero eso no quiere decir que yo no haga, yo hago estas otras que también suman a la relación. Y luego está la exclusión, que creo que estás máster acá como super crack, y es la necesidad de cambiar al otro. Entonces, Ujú. que yo convertir al otro en lo que yo quiero que sea el otro. Y creo que ahí hay o resueno mucho con esta idea respecto a la fidelidad. ¿Por qué? Porque pues hay personas que no están, que no les gusta ser fieles, que no necesitan la fidelidad para sentirse bien y está Y que bien. no va, exacto, ahorita eso va muy de la mano de lo que vamos a hablar ahorita. Exacto. Esto me parece súper clave como lo estás definiendo, las cuatro argumentos que estás dando, porque acabas de dar en la pepa con un tema que si uno no lo conversa por anticipado, vamos a estar refritos. Y Claro, por un lado, y por el otro lado, porque volvemos al concepto de que de pronto juzgamos, ¿sí? Que nosotros somos los dueños de la verdad, ¿sí? Y ahí sí, en el mundo cabe todo, y hay filosofías de vida, y ahí volvemos a las lealtades que estamos hablando anteriormente, que si uno desde sus propias lealtades cree, ¿sí? Y es consistente en que es una persona que le comulga con lo poliamoroso, pues es válido, ¿sí? claro. Es válido, o sea, el hecho de que tú no comulgues o que socialmente o culturalmente o religiosamente, como lo quieras tú mirar, desde donde tú lo quieras mirar, y eso sí es muy importante escanearse, desde donde yo estoy teniendo esa posición en la vida, porque uno en la vida tiene posiciones, pero uno tiene que entender desde dónde vienen esas posiciones y si yo me identifico y me siento tranquila y cómoda con las posiciones. Y las posiciones son únicas e individuales, entonces si una persona a la que con la que tú empiezas a andar te gusta mucho y vas a tener esta conversación efectiva que ya les vamos a contar que es, y la persona te dice, mira, yo creo en el poliamor, yo no creo en la fidelidad desde allí, o sea, no creo en el tema de la monogamia, porque a mí me gusta más hablarlo de De acuerdo, sí. la monogamia. Entonces, pues si él cree en el poliamor o ella cree en el poliamor y no cree en la monogamia, pues de frente te está diciendo, tú decide, ¿sí? Sí que puede que yo nunca, puede que pase, que nunca actúe poliamorosamente, pero puede que sí. Entonces, cuando actúe, pues no tiene que haber conflicto si hemos tenido una conversación fiel y leal a la relación que se va a ir construyendo y tú dices claramente tu posición en la vida y yo digo claramente la mía. ¿Mm? Sí, Perdón la interrupción, pero me parece súper al lugar lo que acabas de decir de la exclusión, o sea, de que necesidad de cambiar al otro, porque eso es sí. muy de, te lo dicen o no lo conversas y luego pues salen estas cosas pues así como la bomba atómica a nivel pues Júpiter. O cuando te lo dicen tú dices, pero conmigo no va a ser, no Claro, llega como el que lo pensamiento mágico. proyectamos, lo Sí. convertimos en un proyecto. Entonces, uy, este man es mi proyecto y lo voy a cambiar. Y entonces, porque yo voy a hacer que con mi amor y con mis potenciales, él cambie su forma de ser a como yo quiero que él sea. Y creo que esto también es, o sea, es Sí. violentísimo porque además, ¿quiénes somos? O sea, ¿qué superioridad tengo respecto al otro para creer que lo que yo creo es mejor o es más frente a lo que tú estás decidiendo también respecto a tu vida? Y creo que ahí es eso que tú dices y es al final a quien le compete decidir quién, qué asumo y qué no, es a mí. No, Exacto. no es a la otra persona cambiarlo, es yo, ok, entiendo que no eres monógamo, entiendo que no vas con este tema, que no hace parte de tus creencias, yo cómo lo voy a asumir. ¿Tengo yo la capacidad de comprenderlo? ¿Sí o no? Y si no, entonces puedo decidir irme, porque si decido quedarme, entonces no estoy siendo leal a mí, porque entonces si para mí sí es un tema importante, ¿por qué debería dejar de serme leal para ser leal a alguien más? ¿No? Que ahí creo que es donde se genera el dolor más grande de todos. Exacto, que es ahí cuando sucede la situación de traición o de mentira, De acuerdo. que la persona que es traicionada se siente muy mal consigo misma y empieza a sentir que
wow, ¿qué hice yo? Sí, para que me sucediera esto. Pues lo que hiciste fue que sí, realmente no fuiste leal a ti, ¿sí? Porque desde el principio o no tuvieron la conversación, que ya vamos a llegar, entonces entremos como en el tema de las conversaciones efectivas, o no tuvieron la conversación o lo empezaron a intuir, pero tampoco lo hablaron. Entonces, desde allí, la primera cosa de las conversaciones efectivas es, hay que tenerlas, o sea, pongan sobre la mesa todas las cosas que ustedes sientan, vivan, piensen, hayan estructurado en su vida, pónganlas sobre la mesa. Eso es súper claro. Entonces, ¿cómo sería una conversación efectiva, Juan? Y vayan alzando la mano las que se identificaron con las cuatro cosas que dijo Juani, o sea, sobre todo con la última. Bueno, en Sí, realidad la todas, última es pero la crack. última es la más, sí, la más crack, Sí. como dices tú. Entonces, alcen la mano por ahí, hagan ceñitas, las que se fueron sintiendo identificadas o en algún momento les ha pasado en la vida y eso, vayannos poniendo ceñitas por allí. Yo, Entonces, ¿tú qué yo creo, crees? yo creo algo importante y es esto que tú estás diciendo y es que es importante que las cosas no sean implícitas, o sea, como que no las demos por hecho. Em, ¿Por qué? Porque si yo doy por hecho que el otro ama igual que yo, si yo doy por hecho que él siente amor igual a como yo siento amor, pues entonces de pronto, no sé, de pronto para mí sentir amor es que una persona me apoye en mis proyectos, que me acompañe, que esté conmigo, pero de pronto para esa persona sentir amor es dejarlo solo, respetar su espacio, no meterme en sus proyectos y está bien. Entonces, creo que cuando damos por hecho cosas dentro de una relación, ya empezamos embarrándola, o sea, ya empezamos de para atrás porque es importante entender primero cómo la persona entiende el amor, qué es para la persona el amor, por ejemplo, cómo entiendes la fidelidad, desde dónde empieza para ti la fidelidad o la infidelidad, etcétera. Entonces yo creo también que dentro de estas conversaciones, primero son incómodas a veces, o sea, pueden ser incómodas Son y creo que también está incómodas. perfecto, Exacto, sí, son incómodas y dan susto. y Entonces dan entren susto y con nos esa, ponemos exacto, nerviosas entren y con esa tranquilidad de que sí, son incómodas y que dan susto, pero no porque sean conversaciones que los vayan a poner en riesgo, sino porque no estamos acostumbrados exacto. y no nos han enseñado a conversar desde ahí y no, inclusive me atrevería yo a pensarlo, no sé si estás de acuerdo, que nos las han vetado, son conversaciones vetadas. Entonces, por anticipado, nos hemos ido construyendo en que hablar de eso es inadecuado, más que incómodo. Entonces, no es que o sea, se vuelven incómodas, no por el contexto y los argumentos de la conversación, sino porque nos han metido inconscientemente en nuestra historia de vida, en los mensajes subliminales, que eso es inadecuado y que no se puede hablar o que si uno lo habla va a pasar. Sí, sí, como que lo estás llamando, lo estás llamando. Y pues al contrario, lo que quieres es que no suceda Exactamente. o ir de acuerdo con lo que surja. Pero y fíjate que yo creo también que está bien hacer ese encuadre y es decir, quiero que tengamos una conversación incómoda, que sé que que no es tan agradable entre nosotros. Yo, por ejemplo, empezando mi relación, yo le dije esto a él, le dije, yo me pongo roja, yo sudo, o sea, yo me pongo muy nerviosa con esto, pero hay que hacerlo. Y creo que también cuando uno entra a este tipo de conversaciones, como dándose, dejando ver la vulnerabilidad, dejándole saber al otro que para ti también es incómodo, que para ti también cuesta, pero que es también parte de tus necesidades, pues entonces también el otro o la otra parte también como que sintoniza con tu emoción. Y creo que eso nos ayuda bastante a comprender, ah, ok, listo, ya los dos sabemos que estamos incómodos, sabemos que no va a ser tan sencillo, pero sabemos también que detrás hay un beneficio que nos va a generar a los dos y por ende a la relación. Entonces, yo creo siempre o considero que es importante siempre empezar por la emoción. O sea, ¿qué te va a generar esta comunicación, esta conversación, este diálogo que vamos a tener para que ambos estemos como en la misma sintonía y sincronicemos ahí nuestras emociones también dentro de esto, ¿no? Eh, Creo también que es importante centrar la conversación. O
sea, porque cuando no la centramos, no ponemos un tema concreto, como que nos vamos para mil lugares y quizá podemos dejarlo inconcluso o, no O sé, se irnos puede por las ramas, dispersar, exacto, como irnos exacto. por las ramas y entonces, pero tú por qué harías esto, no sé qué, si sé más. En cambio, si Ajá, tenemos una hoja de ruta, lo que tú dices es cierto, centrar y concretizar, o sea, nuestro propósito es este. Y también es clave, voy a meter aquí un poco la cucharada, que tengan claro que podemos tener muchas conversaciones incómodas hasta que tengamos estructurado todo. No lo vamos a poder hacer un solo día. Es bastante probable que si esto es como un ir aprendiendo algo nuevo. Entonces es como cuando uno aprendía a manejar, no, uno no metía pues reversa, frenaba, daba curvas, sí, parqueaba pues como un lujo, ¿sí me entienden? No, uno aprendía de a pocos. Entonces esto es como es aprender algo nuevo que no estamos acostumbrados a actuar, pues tenemos que tener muy claro que lo vamos a hacer paso a paso y está bien. Lo que importa es tú dijiste algo muy chévere y es como dar un marco, o sea, como enmarcar, que ustedes sí. enmarcar, entonces como que, mira, vamos a tratar entonces de que todos los jueves durante una hora o un tiempo estipulado, porque si no también van a durar o poquito o un montón, ¿sí? Y pongan ciertos códigos y ciertas, digamos, como pautas de cómo va a enmarcarse esto. Entonces, no nos podemos ir por las ramas. Si alguno de los dos se siente juzgado o criticado, vamos a parar y vamos a reflexionar. Ujú. Vamos a decir las cosas de una forma que sea pues propositiva para los dos. Nos permitimos preguntar cosas y en ese momento no lo queremos contestar, nos vamos a dar un tiempo pues para reflexionar o si nunca lo queremos contestar, pues también te voy a explicar por qué no lo quiero contestar, etcétera, etcétera. O sea, como De que vayan poniendo acuerdo. cositas y vayan nutriendo. Voy a decir una cosa que está diciendo aquí Darío, dice, en caso de infidelidad, ¿cómo restablecer acuerdos cuando aún no estamos seguros si hemos llevado el proceso de perdón hacia nosotros mismos de forma correcta? Uy, es que ese tema del perdón creo que da para otro live. O sea, a Sí. mí me parece que el tema del perdón es otra cosa. Gracias por esta pregunta tan importante. Ya ahorita vamos a tratar de respondértela. Me parece que ya la anoté aquí, o sea que cómo lo vamos cómo es el tema del perdón, si hacemos una ñapa al final con respecto al perdón. Terminemos como el tema de las conversaciones efectivas. Gracias por tu pregunta, Darío. Mira que yo creo algo, esta es una frase, olvidé el autor, perdón, es el padre de la comunicación, pero olvido su nombre en este instante, pero él dice que el significado de la comunicación está en la respuesta. ¿Yo qué entiendo por esto? Es decir, yo le puedo decir a Rosy o a mi pareja, como Rosy, mira, yo quiero explicarte por qué para mí está siendo incómodo esta situación, me parece que lo podemos hacer de esta y esta forma, etcétera. ¿Qué entendiste tú? ¿Cómo lo percibes tú? Creo que esa respuesta, o sea, Sí. comprender cómo lo percibe el otro es supremamente importante porque muchas veces fallamos en la comunicación y es normal, creo que está bien, pero qué importante saber es qué entiendes tú por lo que yo te estoy diciendo. Divino eso. Y además, fíjense, aquí también voy a hacer una ñapa. Eso lo hacemos mucho en los espacios terapéuticos y por eso las Mucho. personas pueden como resignificarse a sí mismas, porque yo estoy segura que todas nosotras de este proyecto emocional siempre damos la reciprocidad. O sea, yo doy una hipótesis, un argumento, una forma de ver lo que la otra persona me está describiendo, ¿sí? Yo lo voy relatando, ¿no? Yo voy escribiendo como nota, entonces escribo y luego le digo, mira, yo te podría devolver esto, ¿sí? Y entonces le digo, ¿qué comprendes tú de eso? Te da sentido, dime qué estás comprendiendo, qué interpreto, o sea, Clement que está aquí, puedes dar, es una de mis amadas consultantes, oiga, mi Clemen linda, puede darme fe de que muchas veces en el espacio terapéutico digo, ¿qué estás comprendiendo de esto? ¿Te ha sentido esto? ¿Cómo lo ves tú? ¿Sí? De esto que te estoy hablando, porque además lo va a interpretar a su manera. Lo que yo quiero Exacto. es que tenga como la sintonía de que eso que ella está entendiendo, de lo que yo le estoy diciendo, primero, me lo está entendiendo a mí, ¿no? Segundo, tiene sintonía, que ella entiende que yo se lo estoy entendiendo. Y tercero, que puede entonces interpretarlo a su manera, porque uno se piensa de una manera única con uno mismo. Y estas cosas uno no las hace nunca. O sea, uno da por hecho que el otro me va a entender de una, ya, y que me lo captó. Y con todo.
no Sí, solamente con la todo, pareja, sino con todo. O exacto, sea, sí. eh, digo algo, doy una instrucción, digo lo que sea, ¿qué entendiste tú? Ujú. Si es claro lo que te quiero decir, cómo lo interpretas, qué significado le puedes dar. De pronto la persona lo ve de otra forma totalmente distinta y no tiene nada que ver con lo que uno está tratando de comunicar, pero está bien. Justamente esa es la importancia de que haya una contraparte o que haya una sintonía que en querer entender qué estás interpretando tú, porque al final pues de eso se trata, de que lo que yo te estoy diciendo resuena o no contigo y desde ese lugar entonces qué podemos sacar. Pero porque es que, ¿sabes qué? Creo que pasa muchas veces, Rosy, que tenemos es monólogos Eso es cierto. y en los monólogos no hay conversación. Entonces, Exacto, si esas yo te digo no esto y son esto y esto, conversaciones exacto. efectivas, exacto. Y eso el tiempo, yo me siento así, y es que tú hiciste, y es que tú, y entonces porque tú, y entonces, pero Y chao. tú, y te fuiste. Exacto. Ujú. Entonces, Sí, cuando una conversación es de dos y necesita esta dinámica para que sea una conversación y no un monólogo. Entonces, creo que eso es parte esencial, es esencial. Y creo justamente que la parte final de una comunicación efectiva lleva a un acuerdo, a a un pacto, exacto. un Estamos pacto. entonces aquí para ir haciendo como ese hilo conductor que ustedes hoy, les de verdad, todo lo que les hemos hablado, porfa, repítanse el live, vuélvanlo otra vez a ver, todo lo que les ha estructurado Juanita con esto de los paradigmas del amor están re claves, vuélvanlos otra vez a ver. Eso de cómo hacer comunicación, conversaciones efectivas, o sea, vuélvanlo a ver y ya verán que se van a dar cuenta y tomen nota y digan, ok, vamos a practicar esto, vamos. Otra cosa que yo le sumaría a las conversaciones efectivas para hacer los pactos es nosotros, a nosotros qué nos pasa, nosotros vamos a hacer esto, ¿sí? Entonces, cuando uno está en relación con un otro, es un nosotros todo el tiempo, porque cuando uno empieza es que yo quiero hacer esto, pero tú nunca me pones atención, yo quiero tal cosa, pero tú tal cosa. Ya de una estamos entrando en reversa con la otra persona con toda la razón, con toda la razón. Y yo aquí voy a decir algo con respecto a lo masculino. Es muy importante que validemos la forma como lo masculino se expresa. ¿Mm? Porque nosotros somos floridas, o sea, sí, retóricas, echamos pues todo el programa de ¿sí? Sí. Y lo masculino, que es divino de ellos, y a mí me parece que lo que más aprendo yo de lo masculino es que ellos van directo, ¿sí? O sea, ellos piensan, y luego, o sea, dicen algo que uno dice, wow, o sea, que chévere, como lo dijo, pero usualmente uno está creyendo que no es valioso, que no nos puso atención, que lo está diciendo desde otro lugar, porque estamos siempre aquí con demasiado... Así, les voy a decir anécdota personal clásica de mi vida, y es que mi marido hace mucho tiempo, pues, o sea, recién comenzamos, siempre a todo me decía al principio, o sea, yo decía, no, imagínate que entonces, ¿qué tal si hacemos esto? Y entonces a mí me parece importante esto, y entonces tal cosa. Y él, entonces, con respecto a cosas que íbamos a hacer, y él a todo me decía después, no. Y yo, bueno, o sea, me parecía muy raro que a todo me dijera no, ¿no? Entonces, después de unos meses le dije, oye, necesito como preguntarte algo, porque es que, bueno, me decía no, pero al cabo de unas horas, o inclusive a veces unos días, me decían, mira, entonces podemos hacer esto, y retomaba como un tema que me había dicho que no, entonces lo íbamos a hacer, y yo era como, qué extraño esto, o sea, si ya me había dicho que no, yo ya lo había acomodado, porque sí, sí, o sea, y a mí a veces de verdad me impacta que a todo en principio me decía que no, aún lo hace, ¿sí? Pero ya sé por qué, y esto pasó hace mucho rato, y tuvimos una conversación efectiva, y tenemos un pacto, o sea, un pacto de que ya entiendo desde dónde él lo hace, y él lo sigue haciendo, pero él me dice que no, porque yo soy como una especie de ametralladora para él. O sea, yo digo 5 cosas, 5 proyectos, 5 ideas, 5 cosas, y yo sigo haciéndolo así porque es mi naturaleza. Y él dice no, porque él me dice que él dice no como mecanismo de poder como darse un tiempo para procesar todo lo que yo dije. ¿Sí? Porque él va más lento, o sea, él me dice, tú tienes una velocidad de luz, ¿sí? Yo voy como a 20 kilómetros por hora, en su proceso de entender y de reciclar y de mirar y de procesar las informaciones externas. Entonces yo te digo no,
para poder procesar lo que tú dices. Pero yo te pongo atención en todo. Y a mí me pareció divina esa explicación, ¿me entiendes? Y él sigue diciendo no. Y yo sigo como una Que- ametralladora, porque, Y pues, creo que es incluso responsable, porque no te claro, dice que sí de una y te crea la ilusión, sino claro, no y lo entiendo y después de que lo entiende te dice, ah, bueno, sabes que sí, exacto, porque ya entiende si puede o no asumir eso que tú le estás proponiendo, es exacto. responsable. Exacto, pero si yo no lo hubiera preguntado, porque a mí me, yo sé, pero ¿por qué me dice siempre que no? Si yo no le Sí, hubiera preguntado, si no doy por hecho de que este man, pues a todo dice que no, que mamera, seguramente tendríamos mucho conflicto al respecto después de 13 años. Pero pues si yo a los 3 4 5 meses de andar con él dije, esta vaina me talla un poco y es muy raro que me diga que no. Y no tenemos esta sí, conversación efectiva y llegamos como a un pacto de que, ah, ya lo entendí, o sea, vuelvo a lo mismo, mi comportamiento no ha cambiado, el de él tampoco, porque yo estoy siendo leal a lo que es mi esencia de forma de comunicarme, él está siendo leal a lo que es su esencia, pero llegamos a un pacto en común, que es lo que tú dices de uno más uno es igual tres, a una nueva forma que es de los dos y la entendemos solo los dos, ¿sí? Y es perfecta, nos da mucha armonía en este caso. Bueno, esto era... Entonces, los pactos que son la consecuencia de. sí. Entonces, un pacto es un acuerdo, Ujú. justamente, un pacto es un acuerdo hablado, escrito, comentado, llevado a alguna discusión, discusión no, no como pelea, sino discusión hablada. Y creo que un pacto también es como encontrar qué a los dos nos genera bienestar para la relación, que creo que es esto que tú estás diciendo de nosotros. O sea, para mí que es importante, para ti que es importante, para que para nosotros esté bien y sea algo que nos permita crecer, construir, avanzar, etcétera. También me parece muy importante entender que, y creo que esta es una verdad absoluta, es que estamos en constante cambio y somos dinámicos y por ende los pactos que hacemos también deben ser dinámicos y pueden ser cambiantes. Es decir, si yo a los 2 días de mi relación hice un pacto y llevo 2 años y ya ese pacto no me funciona, puedo hacer un cambio. Es decir, no tiene que ser una camisa de fuerza y tiene que mantenerse pues los 13 años, sino de pronto puedo en mi cambio y en mi dinámica, de pronto ya entendí otras cosas y otras formas, bueno, de pronto hoy necesito que volvamos a retomar este pacto que tenemos y lo reestructuremos porque ya no nos está funcionando o ya para mí no está generando bienestar. Y es supremamente válido y creo que es supremamente importante comprenderlo y ser flexibles. Hay algo que es supremamente importante y yo creo que en el mundo emocional y es que la rigidez se quiebra siempre. O sea, las cosas rígidas se quiebran. Cuando somos flexibles, y yo pongo ahí como siempre de referencia el bambú tiene unas raíces súper profundas. De hecho, antes de que crezca la parte visible del bambú, se demora un montón porque lo primero que él hace es echar raíces y eso es lo que le permite ser flexible y moverse y balancearse con el viento y por eso no se quiebra, porque es flexible. Pero si es rígido y si no tiene movimiento y si no tiene flexibilidad, muy fácilmente se va a quebrar. Entonces, creo que es una forma de seguir en bienestar, esta forma de modificarlo, volverlo a hablar, cambiarlo, entenderlo, revisar qué nos ha funcionado y qué no, cómo podemos hacer entonces que nos funcione ambas partes desde este pensamiento de la flexibilidad y la flexibilidad para el bienestar. Exacto, y es muy clave tener argumentos, ¿ok? Ajá. No, no, sino inclusive yo le recomendaría para los pactos que se den el espacio y el permiso de anotar, de reflexionar privadamente, o sea, íntimamente con ustedes mismos, que se autoescaneen, que tengan un ejercicio de autohonestidad y que cuando llegue el día de sentarse a hacer el pacto, pues ustedes ya llevan una tarea ganada con ustedes mismos, de que tienen argumentos válidos, ¿sí? Profundos, estructurados para llevar esa apuesta, esa propuesta o esa forma de pensar, de analizar ese principio, pues a la mesa del pacto, ¿sí? Entonces, que también como que
a nosotros nos falta mucho, o sea, nosotros vivimos mucho como en esta parte, nosotros tenemos gran profundidad, pero vivimos en la superficialidad, ¿sí? De todo, ¿sí? Entonces a veces el pensamiento lo tenemos en la superficialidad de, no, pues es que, digamos, en mi familia siempre han sido fieles, sí, pero esa es una superficie, ¿sí? Esa es una superficie y nosotros tenemos muchas capas, entonces listo. Perfecto, eso es una, digamos, la fidelidad en tu familia es muy importante y entonces a ti te enseñaron eso desde allí. Perfecto, válido. Ponle más argumentos, ¿sí? Y así con todo, hasta que, y si tú le pones más argumentos, vas a ser una persona mucho más auténtica, vas enraizada en ti y al estar enraizada en ti, eres mucho más flexible. O sea, entre más uno tiene enraizamiento, es más flexible con todas las cosas de la afuera y es más flexible, obviamente, con uno mismo, pues porque tiene un gran enraizamiento, ¿sí? Y eso sería, bueno, dime, Juan. Que hay, ahí es donde creo que entra totalmente el tema de la exclusión. Y es Ujú. entender que sí, yo creo que hay una pregunta que a mí me gusta mucho hacerle a mis consultantes y es, ¿tú cómo te quieres sentir? ¿Cómo te quieres sentir en una relación de pareja? Entonces yo, por ejemplo, si la respuesta es yo me quiero sentir exclusiva, yo me quiero sentir prioridad, yo me quiero sentir escuchada, amada, etcétera, de ahí pueden salir tus acuerdos. Pero si tu pareja y la respuesta de tu pareja es yo me quiero sentir libre, que no te pertenezco, yo me quiero sentir en la posibilidad de seguir buscando otras cosas, ok, está bien también, pero ahí ya no hay sincronicidad. Entonces creo que no se trata de tú tienes que sentir y tienes que querer sentir como yo me quiero sentir, sino volvemos al tema de la exclusión, es ok, si esto es lo que tú quieres sentir y esto es lo que yo quiero sentir y no hay una sincronicidad, ¿qué podemos hacer? Que creo que ahí ya la respuesta está dada, pero pues ustedes intuyanla. O sea, sí, como ahí no va a haber un lugar hacia donde proyectarnos si las necesidades de sentires son tan dispersas y tan disparejas también el uno de la otra. Wow, me encanta. Esa frase, mejor dicho, gente, almas bellas, muy mi chica. Qué frase sota, el tú cómo te quieres sentir, que tú has donado acá, de verdad. Esa me parece wow, re wow, que uno se la haga a uno mismo anticipadamente para todas las cosas y eso les va a dar a ustedes el lugar y la perspectiva de cómo leer al afuera, ¿sí? Sí. Y que comulga contigo y que no. Esa me parece la frase súper poderosa, súper poderosa. Bueno, hablemos 2 minutos para contestarle a un poco, o sea, hacer como un inicio solamente. ¿Qué opinas tú del perdón después de una infidelidad? O sea, el perdón propio, porque era lo que estaba hablando Darío, ¿cómo me perdono yo? ¿Sí? O sea, lo que yo entendí de la pregunta fue eso, espero que sea así. La persona que comete la infidelidad, que también me parece que ese es un gran tema, porque gran parte de lo que sucede cuando hay una triangulación, ay, Cami, tan divina, la Cami, entonces, cuando hay una triangulación es que siempre se centra, vamos a ponerlo en términos que a mí no me gusta decirlo así, pero es así como lo ven, la víctima y el victimario, ¿no? Entonces, muchos se sienten en la víctima, no hay víctimas ni victimarios, entonces por eso digo que no me gusta o aquí la Sí. cosa, porque no es eso, ¿sí? O sea, hay un evento que es muy perturbador, es como si fuera un tsunami y las dos personas están pasando por momentos muy complejos, muy difíciles, de mucho sufrimiento inclusive. Sí, pero siempre se centra en, comillas, la víctima, muy comillas, ¿no? Y la persona se convierte en un victimario y cuando hay un victimario nadie se compadece de un victimario, pues porque cuando realmente, o sea, es como cuando hay, digamos, un feminicidio, yo ya de una, o sea, Rocío Barrios, lo voy a poner, o sea, yo sería incapaz, por ejemplo, incapaz, me declaro, ahí sí, incapaz de hacerle terapia o de tratar a una persona que, Voy contigo. sí, o sea, no podría, no No. podría. Y no soy capaz, o sea, no soy capaz, ¿sí? Entonces hay ciertas cosas que uno dice, olvídate, o sea, pero esto es, bueno, me fui por el otro lado porque es que me da como lo risa. Entonces, por eso no los puedo ver como unos victimarios. Mi historia va a eso, ¿sí? O sea, porque si yo los viera como unos victimarios, pues no sería capaz de tener una interacción terapéutica o de vida o de nada con esa persona, ¿sí?
Entonces, Sí. esto no es así, ¿sí? La persona que es infiel tiene un montón de situaciones internas muy berracas. Inclusive hace poco vi a un... Y esto es, miren, a mí me llegan personas a diario que han pasado por situaciones de infidelidad, ¿sí? Pero a diario, o sea, puedo, mejor dicho, en este momento pensar un montón, ¿sí? Entonces, y lo que sucede siempre, hace poco vi a una persona que el papá, él viene de un, el hombre es el que fue infiel. Entonces, él viene de una relación de vida, de padres, ¿no? De una familia, de un modelo relacional en que el papá fue infiel. Y siempre vio sufriendo a la mamá por la infidelidad del padre, porque fue una cosa demasiado, pues, explícita, permanente, constante y demás. Entonces ella, ¿no? La consultante, pues partió del principio, sin haberlo hablado, partió del principio que él jamás iba a ser infiel, pues porque como había vivido tanta tragedia, lo sufrió tanto, fue tan difícil y doloroso, pues él ya estaba básicamente como blindado en aversión, vacunado en contra de ser infiel. Y sucede exactamente a veces todo lo contrario, ¿sí? Y ahí es donde sucede mucho sufrimiento, porque el acto de la triangulación es muy complejo, y en el fondo de su ser, de verdad, no lo hacen con la intencionalidad de destruir todo, ¿m? Lo hacen con otras intencionalidades, puede que en el fondo sea también para hacer zancadilla a la relación que están viviendo y a la familia. O sea, lo que trato de decirles con esto es que hay muchas cosas en profundidad, más allá de uno perdonar o no perdonar un acto con uno mismo. Eso es lo que estoy tratando de decir con respecto al perdón, ¿sí? Imagínate eso, eso para mí es como un micromachismo. Voy De acuerdo, a... yo ya lo leí, sí. Listo, ya lo leíste, que dices, Zaira, mi novio dice que no me deja publicar nada en redes sociales cuando comento algo en una foto y que él no comentó. Para mí eso es micromachismo, los micrófonos los de los últimos 2 minutos son tuyos, Sí, las dos yo, cosas. yo tengo dos, hay cosas para agregar. Primero, que el acto de la infidelidad es una decisión unilateral. Exacto, O sea, y hay que de hacerse acuerdo, responsable de sus de actos, acuerdo, como con todo en la vida. O exacto, sea, si la cagué y me corresponde asumirlo y responsabilizarme, totalmente de acuerdo, yo ¿sí? digo lo mismo. Porque creo que también suele suceder que lo enmascaramos en, ay, es que no teníamos sexo, es que tú no me entendías, es que tú, claro, o sea, sí, pero entonces precisamente hicimos unos acuerdos porque no hablamos de esto antes de que tú lo hicieras. Exacto, Entonces, es una responsabilidad y una decisión unilateral, pero que debe ser comprendida en pareja. exacto, Entonces, perdona, y te hago y aunque no hayan hecho acuerdos antes, también, o sea, la claro, decisión de actuar desde lo ilícito y ponerte en riesgo y hacer algo en secreto y hacer algo por fuera de la verdad con el otro, es tuya. esto Punto. Ujú. ya, exactamente, que obviamente corresponde solucionar y ver qué se puede hacer en pareja, pues porque fue dentro de ese vínculo que se generó esa acción. Pongámosla como una acción simplemente. Y creo que ahí hay que preguntarse nuevamente esto, y es yo que estoy permitiendo, o sea, yo que soy capaz de asumir, sea yo quien hizo la infidelidad o quien la recibe, es yo que soy capaz de asumir. Porque si yo no soy capaz de asumir, yo no soy capaz de volver a construir unos lazos de confianza porque esto se rompió. A mí me cuesta realmente, por ejemplo, si eres tú, ver a mi pareja porque tengo en la cabeza esta sensación de le fallé. mm, pues creo que hay que tomar decisiones. O sea, yo creo que también es importante entender que siempre tenemos la capacidad de elegir y que está bien tomar decisiones que nos generen bienestar. Creo que nos da mucho temor tomar decisiones por, no sé, por este imaginario de nunca voy a encontrar algo mejor, o me voy a quedar solo para siempre, o no voy a ser capaz de no sé qué, pero siempre tenemos la capacidad de elegir y sobre todo de elegirnos. Y volviendo a este tema de la lealtad, si yo definitivamente no puedo asumir y no me puedo hacer cargo de esta emoción que me está generando, estar en este lugar en donde ya se quebró algo, me corresponde
tomar una decisión y asumirla también como propia y hacerme cargo de eso que está sucediendo. Para mí el perdón hace parte de la transformación del dolor. O sea, yo creo que uno perdona cuando transforma el dolor y cuando esa transformación te permite sabiduría. Ujú. Sabiduría o una perspectiva nueva, o lo decía al principio, o te permite resignificar algo. Creo que ahí hay perdón, pero y creo que también el perdón es para uno, no para la otra persona, ¿sí? Porque uno, ¿quién es, pues, para decir, te perdono? No, No, pues no, o exacto. sea, Eso está no para otro somos live. superhumanos. Exacto, yo comulgo contigo en Sí, eso. O sea, nosotros no tenemos ninguna extra, no somos extra de nadie en la vida como de para acuerdo. decir, te otorgo el perdón. No, uno lo Sí. perdona uno desde la perspectiva que tú estás diciendo, la comulgo perfecto también. Me parece que estás como, está súper, estoy súper de acuerdo. Y Pero, hay sí. una frase que me encanta y esto es una función de las parejas que está probado teóricamente y científicamente, y es que en una relación, o sea, como que un objetivo de las relaciones también es permitirnos llevarnos a un estado de bienestar y de prosperidad. Prosperidad en todo el sentido de la palabra, no económico, pues, sino crecer, comprender, proyectarnos, avanzar, etcétera. Ujú, Creo que es también, no sé, pienso que es importante también revisar si cuando hay una infidelidad, cómo se puede quebrar eso, ¿sí? ujú. Y bueno, si nuevamente el tema de asumirlo. Y bueno, y respecto al último comentario, también estoy de acuerdo, creo que es un micromachismo y creo que ahí hay un ejercicio de poder. Grande, pequeño, lo hay. Porque es que tú no tienes por qué tener permiso de tu pareja para hacer o no hacer, porque él no te, él, o sea, de pronto cuando éramos chiquitos y le pedíamos permiso al papá y a la mamá, ¿no? Yo tengo un amigo que es youtuber y dice, yo no soy su papá, es que él no es tu papá y él no tiene por qué otorgarte permisos para tú hacer o no hacer. Si para ti está bien Eso está y bien. está dentro de las cosas que tú quieres hacer, ¿por qué tendrías que evitarlo y por qué eso tendría que generar un conflicto en tu relación? O sea, creo que ahí hay un ejercicio de poder evidente y creo que hace parte de esas primeras cositas que hay que prender el ojo y afinarlo para que no se conviertan en algo más grande. Tal cual, tal cual. Pues Juan, y mil gracias. Acuérdense entonces de replicar, volverlo a ver y demás. De verdad, todo lo que Juan les ha dicho es de verdad muy, muy importante. La única forma que uno pueda moverse de un lugar a otro y tenga mayor conocimiento de uno mismo es que uno lo aprenda. Esto es intencional. Y para las personas que quieran las terapias, otra característica que tienen las terapias es que son a corto plazo. En tiempos muy cortos, o sea, claramente se necesita una continuidad, pero mucho menos de la que uno cree, porque el otro imaginario que se tiene es que es mejor dicho que toda la vida voy a tener que estar en terapia. No, no, para nada, para absolutamente nada. Y son unos espacios de muchísima reflexión y sobre todo de muchísimo descubrimiento de ti. O sea, es como si uno hiciera una inmersión y se arraiga uno en uno. Así que para las personas que quieran, estén interesadas en espacios terapéuticos con Juanita, que ya ven, ahí sí voy a tomar la palabra de ella, lo crack que es. Entonces, o lo buscan en el Linktree, que está está la, dice, quiero espacios con nosotros, y ahí pueden hablar con nuestra asistente, que se llama Angela, y ella les da una atención absolutamente individualizada y personalizada, de que quieren una cita con Juan y que vieron el live y si no, está bien que comentes, Zaira. Esto lo podríamos hablar después en otro live, porque me parece muy importante como este concepto del poder, ¿no? Que está ahí como... y si Encubierto. tú exacto, el poder, eso me encanta, el poder encubierto. Ve, de una vez podemos tener para la próxima vez que Sí. nos veamos en live tú y yo. Voy a anotarlo aquí una vez para que no se nos pase ese nombre. Me encanta el poder encubierto. Entonces, para que estén súper pendientes, la próxima semana vamos a estar con otra de nuestras terapeutas. Ellas se van a ir rotando encubierto. Ya lo estoy anotando aquí, el poder encubierto. Pero si quieren estar en sesiones terapéuticas con Juanita, entonces o bien escriben por mensaje directo o bien hacen ahí clic y de una llegan a nuestro chat de Tu Alma en Calma, y les pueden dar toda la atención. Lo que tienen que decir es quiero cita con Juanita.
Gracias, mi Juanis. Nos A vemos ti. pronto. Juanis viene dentro de 5 semanas, porque son 5 terapeutas, entonces las vamos rotando. Viene dentro de 5 semanas. La otra semana venimos con un nuevo capítulo de con Dani. Y bueno, de verdad, es muy importante que vuelvan a ver el live, que lo repliquen, que nos pongan todas, ya lo dejo aquí guardado, que nos pongan las anotaciones que quieran, que tengamos de verdad una interacción con ustedes. O sea, ustedes, nosotras las nutrimos a ustedes, pero ustedes nos nutren a nosotras. Así que muchísimas gracias, almas bellas, por haber estado. Gracias, Juan, por A este ustedes, tiempo y este espacio. gracias. Nos vemos prontito. Chao, Chao a todos, feliz tarde. chao.